La Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler, experimentos humanos. En realidad, tocar este tema es muy difícil. Sin embargo, existen historias tan horribles que no se desvanecen con el paso del tiempo. El día de hoy te hablaré del experimento Karev-Jacob, también conocido como el niño elegido por Hitler. Un caso que, sin duda, te perturbará. 1941 sería el año de mayor crecimiento para el ejército alemán. Los nazis arrasaban con todo cuanto encontraban en su camino. Como ya sabrás, aquellos desafortunados pobladores capturados como rehenes, que corrían el infortunio de no ser asesinados por sus captores, eran usados de distintas formas, tal vez algunas más horribles que otras. Desde trabajos forzosos hasta experimentos humanos. Los enanos, gemelos, niños o personas con discapacidades o malformaciones genéticas, eran lo que más llamaba la atención de alguien que, si te interesan este tipo de temas, ya conoces de sobra. Joseph Mengele, el ángel de la muerte, era el médico principal encargado de la experimentación en humanos. Joseph tenía como principal tarea la investigación de la genética humana con la intención de desarrollar su máximo potencial. Entre sus atrocidades, se sabe que Mengele logró trasplantar, durante unos segundos, la cabeza de un perro al cuerpo de un robot. Desde unir los genitales de dos infantes hasta prácticamente todo lo mórbido que puedas imaginar. Sin embargo, de cuando en cuando, Adolf Hitler realizaba peticiones especiales a las que debía dar prioridad. Se sabe que, durante mucho tiempo, la meta del grupo de experimentación fue crear un grupo de supersoldados. Y no, el desenlace de esta historia no es la típica creación de monstruos, ya muy trillada y vista en películas de mala calidad. Los nazis eran mucho más inteligentes que esto. Sabían que, para acabar con su enemigo, no bastaban las armas o los soldados increíbles. Ni siquiera considerando una ventaja genética en estos últimos. Para erradicar el problema de raíz era necesario ir más lejos, destruirlos desde dentro, enfrentarlos con el peor enemigo del ser humano, sus propios sentimientos. El cómo era aún más sencillo de lo que piensan. Verán, tanto Mengele como Hitler sabían que, por grandioso que fuera el desarrollo de sus supersoldados, el ejército aliado encontraría la manera de enfrentarlos y posiblemente de destruirlos. Pero, ¿qué pasaría si, dentro del campo de batalla, no hubiera pérdidas alemanas de ningún tipo? Y, aún más, ¿qué pasaría si las fuerzas enemigas se enfrentaran entre sí, tanto bélica como moralmente? ¿Aún no lo comprendes? En pocas palabras, los nazis planeaban usar a los prisioneros de distintos campos de concentración para estos experimentos, concentrando sus recursos principalmente en niños, ya que sabían que los aliados dudarían en responder a un ataque bajo estas condiciones. Usando a sus propios hijos, familiares, amigos o conocidos, era prácticamente un plan perfecto, pero no nos adelantemos tanto. Los grandes planes tienen pequeños inicios. Por fortuna para Hitler, entre octubre de 1941 y enero de 1942, Alemania y la Unión Soviética batallaron fuertemente por la dominación de Moscú. El alto mando alemán aparentemente creía que, al caer la capital soviética, tendría el completo dominio de la nación. Sin embargo, por alguna razón, a última hora, el mando alemán cambió de planes, abandonando la batalla de Moscú. Hoy en día, gracias a diferentes archivos y textos de la época, se cree que su verdadero objetivo nunca fue el que se pensaba. La verdadera misión era capturar a Karev-Jacob, un niño que, aparentemente, era un hijo bastardo del líder soviético Joseph Stalin. Pese a ser un bastardo, se sabía que Stalin visitaba constantemente al pequeño y a su madre, pues este era su hijo menor. Algunos reportes señalan que el pequeño Karev fue enviado a Auschwitz inmediatamente después de su captura, para que Mengele comenzara a hacer los análisis y preparativos necesarios lo antes posible.
Se pretendía eliminar la memoria del pequeño usando descargas eléctricas muy ligeras en su cerebro, equiparlo de adrenalina que sería inyectada automáticamente a su cuerpo cuando éste resultara herido, de ser posible, instalar un dispositivo de autodestrucción dentro de él, con el fin de eliminar al propio Stalin, si el niño llegaba a ser recuperado por los soviéticos. Si el plan funcionaba y el pequeño Karev sobrevivía a la transformación, lo enviarían junto con un grupo de niños de la misma estatura y características físicas a atacar una base del Ejército Rojo. Si todo salía conforme a lo planeado, Stalin ordenaría no atacar a los pequeños, temiendo asesinar a su propio hijo, ya que obviamente todos los niños llevarían máscaras para confundir al enemigo. El plan se puso en marcha. Aunque, como ya sabrás, Joseph, Mengele nunca pudo ser capturado, varios de los médicos y científicos que lo asistían sí lo fueron. Por miedo a las torturas del ejército aliado, algunos de estos dieron testimonio de lo sucedido con Karev. Contrario a lo que podrías imaginar, según lo narrado por estos hombres, Karev Jacob nunca fue torturado. Al contrario, aunque Hitler ciertamente mantenía una guerra contra su padre, este simpatizaba un poco con el niño. De hecho, se encargó de que el pequeño recibiera una excelente educación y una vida muy digna. Es por ello que, entre los presos de Auschwitz, comenzaron a llamarlo el niño elegido por Hitler. También, los hombres narraron que, durante una de las pruebas en el cuerpo del pequeño, un fragmento de cristal dañó gran parte de su rostro, específicamente sus ojos. Mengele, pese al enojo de Hitler, optó por extirpar los ojos del pequeño, y como una pequeña burla, en su lugar colocó una especie de navajas, dándole al pobre niño un aspecto monstruoso. Pese al incidente, el plan no podía dar marcha atrás. Las siguientes modificaciones estéticas al cuerpo de Karev comenzaron. Alrededor de los dedos de sus manos fueron puestas más cuchillas. Aunque inútil en la guerra, Mengele creía que la primera impresión era muy importante. Hitler, de cuando en cuando, aún visitaba al pequeño, y se cree que, de hecho, el niño le tenía cierta estima. Sin embargo, el día debía llegar. El proyecto Karev tenía que probar que la inversión había valido la pena. Y así fue, acompañado de un grupo de niños prisioneros que marchaban con máscaras puestas y los ojos vendados, Karev Jacob se dirigió a una base soviética. Aunque, para la sorpresa de Hitler, el ejército soviético tuvo una respuesta violenta contra el grupo de niños. Karev Jacob había recibido un verdadero entrenamiento militar. Era de esperarse que la batalla sorpresa fuera un éxito para los alemanes. Sin embargo, el tiempo pasó, y los días de gloria del ejército nazi también quedaron atrás. Mengele ya había huido, temiendo que pronto los aliados terminarían con el apogeo alemán. Cuando el proyecto Karev parecía comenzar a tener resultados, todo comenzó a desmoronarse para Hitler. Algunos prisioneros nazis cuentan que Hitler, al huir del sitio, solo llevó consigo a aquel desdichado infante. Los rumores sobre la muerte de Hitler, hasta la fecha, son tantos que no podrían abarcarse todos en este vídeo. Lo cierto es que sus supuestos restos fueron encontrados justamente al lado de algunas cuchillas que, para muchos, son las que Karev Jacob llevaba instaladas en su cuerpo. Nunca se encontraron restos de aquel pequeño, aunque se dice que Stalin insistió en buscarlo durante años, al final terminó creyendo que había muerto. Aunque algunos más aseguran que Karev Jacob fue encontrado por el ejército estadounidense. Y hasta la fecha, la oscura creación nazi se encuentra oculta en alguna base militar del territorio americano. Las bases estadounidenses albergan un sinfín de secretos, así que no es muy descabellado pensar que, entre sus archivos, puede estar aquel nombre, aquel niño elegido por Hitler, Karev Jacob. Así que cuéntame tu opinión respecto a este tema. ¿Crees que el proyecto Karev realmente existió? Y si es así, ¿crees que aún siga con vida? Por favor, dime tu opinión en la caja de comentarios.